Pues como les decía antes de la publicidad, mientras charlaba con Cristóbal, ya tenemos aquí al alcalde de este municipio tan hermoso. Él es Francisco Martínez, no necesita presentación, pero bueno, por si hay algún despistado, Francisco, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros y es un honor que esté la televisión de Torremolinos en un municipio tan bello como tú has descrito en tu inicio. Es un municipio que lo conoce mucha gente, pero a lo mejor no conoce todas las maravillas que tenemos. Entonces, para eso tenemos aquí tanto al alcalde de Alhora como luego tendremos a la concejala de Turismo, Desiré Cortés. Pero ahora nos vamos a centrar en algo que ha tenido una repercusión importantísima para todas estas 4 comarcas, entre las que está incluida Alhora, que es el Caminito del Rey. Si le parece, Francisco, vamos a empezar hablando de la historia del Caminito y nos vamos a remontar a 1901. Efectivamente, bueno, el Caminito se empezó a construir en 1901, se terminó a construir en 1905 y 10 años después el rey Alfonso XIII visitó el Caminito y pasó por estas instalaciones, puesto que vino a inaugurar las presas del Conde del Guadalhorce, y de ahí que a partir de ese momento se le llamara el nombre de Caminito del Rey. Fue un caminito que no se creó para el rey, sino para que la gente se comunicara de un lado del desfiladero al otro. Efectivamente, dentro del desfiladero, aunque ahora mismo quedan algunos restos, no queda mucho, pero sí había viviendas, y antiguamente, como no había comunicaciones, pues había un camino en un lateral del desfiladero y por el otro lateral están las vías del tren regional, y este desfiladero se construyó para lo mismo, para que los viandantes o los vecinos de la zona pudieran transitar por esta zona. Efectivamente no se construyó para el tema del rey, pero ya aprovechando que se construyó estas presas en este tiempo tan importante para toda la comarca del Guadalhorce y para todos los pueblos, pues de ahí, como he dicho antes, el nombre de Caminito del Rey, aprovechando de que el rey en ese tiempo hizo la visita a la comarca. Claro, porque aquí hay mucha agricultura, entonces se necesita regar las tierras. ¿A quién pertenecían los habitantes de esa zona? ¿A Alhora o a otro pueblo? Había parte que pertenecía a Alhora, porque el municipio de Alhora, el Caminito, solo lo que es la salida, es la que corresponde al municipio de Alhora. Lo demás está en torno a Ardales y Antequera. En el interior del Caminito hay una parte que entra dentro del término municipal de Antequera, pero la mayor superficie corresponde al municipio de Ardales. Desde 1905 que se finalizaron las obras de inauguración del Caminito del Rey, hasta hace 30 años estuvo funcionando como comunicación para la gente que vivía por allí, y hace 30 años se cerró por el deterioro que Efectivamente, sufrió. el Caminito se cerró porque era muy peligroso. Había algún que otro atrevido, ¿no?, que se saltaba las vallas de seguridad y demás y transitaba por el Caminito, pero ha habido algún que otro accidente complicado. Claro, porque si la gente no se fija en lo que ponen las vallas, peligro, por favor, peligro es peligro, no es para los osados. Alcalde, hace 7 años se reabrió otra vez el Caminito del Rey. Desde el 2015 está funcionando a pleno rendimiento gracias a que la Diputación invirtió 3,5 millones de euros, que ya están más que finiquitados. Efectivamente, yo creo que nadie se podía imaginar que esta inversión, que aunque parezca mucho, no lo es, por la dificultad de la construcción de este caminito, dado que está anclado en las paredes completamente verticales. Esta construcción fue muy laboriosa, ya que parte del material se tuvo que meter con helicóptero porque no había forma de poder meter a mano todos los elementos, sobre todo elementos de madera, elementos de hierro, que se construyó el caminito. El caminito empezó efectivamente a construirse en 2014, duró la construcción en torno a un año, 13, 14 meses, y en 2015 reabrió o abrió sus puertas. Estuvo como un año y pico con entrada gratuita, y a partir de ahí pues ya salió una licitación pública por la Diputación Provincial y salió una empresa pues, que fue la adjudicataria del caminito y de la explotación de dicho caminito. Entiendo que, como bien dice, fueron materiales que había que meter pues con helicópteros y demás, que también la gente que participó en la construcción o en la reconstrucción del Caminito del Rey fuera gente muy preparada, incluso con conocimientos de escalada, entiendo. Efectivamente, bueno, prácticamente todo lo que es la parte de la construcción del caminito que estaba anclada, lo hicieron escaladores. Gente que estaban colgada literalmente desde las piedras para poder, porque no había otra forma. Ni ahí se podían meter grúas, ni se podían meter ningún tipo de andamiaje. Hay partes que sí, que era más fácil, porque se podía llegar perfectamente a pie, pero lo que es la parte de salida, prácticamente desde el puente hacia la zona donde está la taquilla de salida,
pues ahí era todo con especialistas totalmente cualificados. Era imposible hacerlo de otra forma. Yo, que lo he hecho hace mes y medio aproximadamente, vi una especie de helipuerto, ¿no? Hay como, Sí. como un peñón que tiene un helipuerto, Sí, ¿no? sí. ¿Es allá donde llegaban los materiales? Bueno, no. Ese helipuerto... Porque tampoco iban a llegar muy bien No, hasta no, su destino. no. Ahí los materiales se metían con un helicóptero y las plataformas que creaban en las paredes verticales, ahí es donde dejaban de alguna forma los materiales que iban colgados, como es lógico. Después hay que tener en cuenta que ahí en la zona del caminito tenemos una central eléctrica. Hay una cantidad de cables, lo que también dificulta aún más el meter todos estos materiales en el caminito. Y en días de viento ya ni hablamos. Claro, bueno, el día de viento pues había días que no se podía meter, era totalmente imposible, era muy peligroso. Y era impresionante, además yo lo he visto directamente, la agilidad, ¿no? Por decirlo de alguna forma, del piloto del helicóptero cuando veía esas aspas pegadas completamente a la pared vertical, que decía, oye, con 1 metro que te mueva, pues puede ocurrir un accidente importante. Y era impresionante la reconstrucción del caminito. Y después decir que en poco más de un año se ha hecho todo el trazado, ¿eh? Yo creo que ha sido una fecha récord, vamos. Que ya si pensamos en el poco tiempo que duró la obra, en los especialistas que había, que no eran constructores normales, barato salió, ¿no? Efectivamente, claro, es que la repercusión económica que ha tenido el caminito con lo que ha costado, yo creo que una inversión más rentable que esta, poquita se hace desde la administración pública, porque para nosotros, bueno, no para nosotros, decir que para todo el entorno, que hoy aquí estamos hablando también del Triángulo, que son 9 pueblos y 4 comarcas, y la repercusión económica para todo el entorno ha sido espectacular desde su reapertura. Porque supongo que se hayan abierto más casas rurales, más restaurantes, más bares, porque el Caminito del Rey, con mínimo 1 mes de antelación tienen que coger la entrada, si no, me parece a mí que se quedan ya, bueno, con las de guía, que son mucho más caras. Claro. Efectivamente, sí, ahora mismo es prácticamente imposible meterte en la plataforma, ahora mismo, que es temporada alta prácticamente, es casi imposible meterte en la plataforma y poder sacar una entrada a corto plazo. Es muy difícil, es verdad, el caminito está limitado, está dentro de un paraje natural, pues tiene sus limitaciones, como es lógico, como no puede ser de otra forma, y estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Que la Junta de Andalucía, tanto la Junta como Diputación, pues limite de alguna forma la entrada, porque si no esto sería... Y además, yo, aparte de la limitación por estar el paraje, yo creo que no es el mismo atractivo cuando hay una masificación, que no puedes disfrutar del caminito cuando tienes el sendero totalmente lleno de gente y ahí transitando por él mucho más tranquilo, como es lógico. Claro, además también te puede dar el miedo de, aunque sabemos que está muy bien anclado a las paredes, que hay tanta gente, a ver si se va a hundir esto, se va a caer, pero no, para nada. Sí. Yo disfruté muchísimo del caminito, me sorprendió muchísimo, no me lo imaginaba así, porque yo siempre he visto el puente colgante, pero no me imaginaba que dentro de esas montañas hubiese lo que me encontré hasta cabras, que las vi todo pastando. De hecho, mucha gente se pregunta el por qué lleva casco dentro del caminito. Es muy fácil. Hay muchos animales, muchas cabras monteses totalmente salvajes. Y cuando las cabras están moviéndose por la ladera, pues más de una vez que han movido piedras y de ahí que caigan, y por eso el llevar casco, prácticamente ese es el principal motivo de llevar casco en el caminito, porque te puede caer, y con la altura que hay ahí, las laderas que hay, que te caiga una piedra de esa altura, pues te puede hacer bastante daño. Aunque no hubiera cabras en cualquier sitio de montaña, pues es normal que pues se pueda caer las piedras, porque la tierra está en constante movimiento y una fisurita de nada, un mínimo movimiento, ya sea de rotación o de traslación, nos puede caer una piedra siempre. Claro, efectivamente. Hay una zona del caminito que es donde los visitantes, por decirlo de alguna forma, no les entra un poquito más de yuyu, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que es el puente colgante. El puente colgante, cuando hace un poquito de viento, impresiona. Tenemos que tener en cuenta que desde el puente hacia la lámina del agua hay en torno a 105 metros de altura. Bueno, pero está muy bien anclado. Sí. Bueno, decir que el caminito lleva abierto desde el 2014 y afortunadamente no ha habido ningún accidente grave. Accidente de una torcedura de pie, algo lo que te puede pasar andando aquí puede mismo. pasar perfectamente andando por la calle de tu pueblo. Es decir, que de 2014, por eso digo que desde aquí transmitir a los visitantes que es un camino totalmente seguro, con su valla de seguridad. Continuamente la empresa concesionaria del caminito, tanto en el puente colgante como en los elementos que hay un poco más complicados, siempre tiene personal allí para limitar la entrada, siempre hay personal controlando el puente colgante para que no pasen más de un número determinado de visitantes que
se junten en el puente, o sea que la seguridad es absoluta. Es un proyecto ahí de seguridad impresionante. Y hablando de la empresa adjudicataria, que es Sando, que también es la misma, que se encargó de la rehabilitación del Caminito del Rey, tiene en el pliego de condiciones una cosa muy buena, que es que el 46% de todo lo que se facture repercute en los pueblos más pegados al Caminito del Rey, como por ejemplo Sálora. Efectivamente, como por ejemplo Sálora y Ardales, ese 46% era una de las condiciones o lo que más puntualizaba en el pliego, y para nosotros pues una inversión importante, puesto que al fin y al cabo ahora mismo esta reinversión se dedica a la mejora de la calidad del entorno y de los visitantes, porque oye, se está arreglando carreteras, se están arreglando todas las comunicaciones y demás, y eso pues al fin y al cabo el visitante lo valora, como es lógico. ¿En qué invierten? ¿En carreteras? ¿En instalaciones de todo tipo, tanto deportivas como de salud, colegios y demás? Sí. ¿O solo dedicado al turismo? Es más que nada enfocada al turismo, pero también hay una parte que pueden invertir dentro de lo que es el casco urbano del municipio al que pertenece el Caminito. Se le da prioridad, como es lógico, a que se mejoren las infraestructuras, tanto en la entrada como en la salida del Caminito, para la mejora del visitante, pero que dentro de este pliego sí hay una parte que también se puede invertir dentro del municipio. Decir y resaltar que la carretera que comunica Alhora con El Chorro, esta carretera es una carretera de la Agencia Andaluza del Agua, se reasfaltó hace unos años y hay una cantidad de badenes elevados impresionante, porque el municipio de Alhora tiene unas pedanías, tiene muchísimas pedanías, y con lo cual hay muchas paradas de autobús de la línea regular que va desde Alhora hasta El Chorro. Bueno, pues ahora mismo uno de la actuación importante y lo que nos están pidiendo, sobre todo las empresas de turismo y las empresas de autocares, que es tiene mucha dificultad o es muy incómodo coger un autobús y salir desde El Chorro hacia Alhora con 19 badenes que hay ahora mismo en el trayecto de la carretera. Hay badenes que no tienen sentido, que se pusieron en su momento donde había una parada de autobús. Hemos hablado con la empresa, o sea, con la Junta de Andalucía, que es la propietaria de la carretera, y nos han autorizado a los badenes que están en las travesías urbanas rebajarlo un poquito, porque era una barbaridad, es una barbaridad la altura que tenía, y hay algunos que vamos a quitar, y eso tanto a los vecinos como a las empresas que vienen a visitarnos al municipio de Alhora, pues le está viniendo muy bien. Y voy hablando del tema de la reinversión, y eso lo estamos haciendo con el proyecto o con la reinversión que está según el pliego de condiciones. Que eso no pasaría si fueran en tren, porque también ustedes están luchando para que la línea C2 llegue hasta El Chorro. Efectivamente. Mira, Alhora yo creo que es uno de los únicos pueblos de la provincia de Málaga que tiene 3 estaciones de tren. Nosotros tenemos la línea C2 de interior, con la estación de Alhora como estación principal, que es final de línea, y hay varias frecuencias de trenes, tanto por la mañana como por la tarde, que están paradas 38 minutos. Lo que le hemos pedido un montón de veces, a ver si yo creo que se va a llevar a cabo, porque creo que el atractivo turístico del que estamos hablando pues se tiene que llevar a cabo. Vamos, estoy convencido que al final el Ministerio de Transporte nos dará la autorización para que suba el tren al Chorro. Pues esos 38 minutos se necesitan 34 minutos para subir al Chorro y bajar. O sea, todavía sobran 4 minutos que lo pueden repartir en las distintas estaciones. Con lo cual, decir que no hace falta infraestructura, porque la vía está construida, porque ya que la estación del Chorro lleva un montón de años abierta y por ahí pasa el tren regional, el que viene de Sevilla, con lo cual la infraestructura está. Personal no haría falta, porque el mismo personal que está en esta estación de Alhora, como he dicho antes, que es el final de línea del tren de cercanía, pues el mismo maquinista, el mismo tren, o sea que lo tenemos prácticamente todo. Y ahora mismo lo que estamos pidiendo principalmente es, para hacer una prueba que estamos totalmente confiados que va a funcionar, que suba un tren por la mañana y otro tren por la tarde. Es lo único que estamos pidiendo, y ya depende de la demanda de viajeros. Oye, pues la misma Renfe podrá ver si le es rentable o no le es rentable de que el tren de cercanía llegue hasta la estación del Chorro, que de hecho se llama Estación del Chorro Caminito del Rey. Es que hay que tener en cuenta que un turista que esté en Fuengirola o esté en Torremolinos, que pueda coger el tren de cercanía, hacer transbordo, o bien en María Zambrano o en Victoria Ken,
subir al Caminito del Rey, visitarlo, estar todo el día en el entorno tan espectacular que tenemos y que por la noche o por la tarde se pueda volver a su sitio de residencia, pues la verdad que es importante, y quitar el tráfico, porque las carreteras al fin y al cabo es un peligro que está quitando de la carretera. Si hay más movimiento de vehículos, más peligro, como es lógico, ¿no? Seguro que también se lo agradecen los escaladores que se suben en esa pared vertical tan bien preparada, en la que incluso se hace un rally de escalada anualmente. Efectivamente, llevamos varios años celebrando un rally de escalada. Según todo el personal o todos los escaladores que se mueven en este mundo, parece ser que estas paredes tan verticales y la cantidad de vías que han abierto en estas paredes, como he dicho antes, es uno de los mejores sitios para escalar de toda Europa. Hay un rally de escalada, que es un rally de 24 horas, que salen por la mañana al amanecer y están todo el día entero haciendo escalada, y terminan prácticamente de madrugada del otro día. Y ahora mismo el visitante que transite con el coche por el caminito, pues verá gente pegado a estas paredes que están continuamente escalando. Se ven y es una maravilla verlos. Sí. Entiendo que también hay empresas que hacen iniciación a la escalada, ¿no? Sí, Para sí, todos sí. aquellos que quieran aprender en esa pared tan bonita. Claro, hay empresas que hacen iniciación a la escalada, empresas que te hacen la visita de la vía ferrata, que hay una vía ferrata también entre dos picos en la montaña que es espectacular. Desde la vía ferrata hay unas vistas en el interior del caminito impresionante. Pues seguro que de la vía ferrata nos habla ahora la vuelta de publicidad de Sire Cortés, concejala de Turismo de Alhora. Muchísimas gracias, señor Martínez, por atendernos, por hacernos ver la importancia del Caminito del Rey en este entorno, y sobre todo que es una excursión o una experiencia de lo más tranquila para todas aquellas personas que se piensan, ay, me va a dar miedo, no sé qué. Es muy segura, y que invitamos a todo el mundo a que la disfrute, ¿verdad, alcalde? Efectivamente, muchas gracias a vosotros, y desde aquí pues invitamos a todos, porque quiero recalcar que es un sendero totalmente seguro, un sendero muy agradable, porque las cuestas no son pronunciadas, se entra por el término, la entrada está en el término de Ardales y la salida en el término de Alhora, y al salir hemos instalado unas casetas donde puedes tomarte tu refresco, donde puedes estar en un entorno natural tranquilamente una vez que dejas tu casco, y puedes disfrutar del entorno del chorro y de la salida y en definitiva de todo lo que es el encanto que tiene el caminito y su entorno. Claro que sí, pues muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su pueblo. Muchísimas gracias a vosotros. Y a la vuelta estaremos hablando de gastronomía, de visitas guiadas y de mucho más que hacer en Alhora, de la mano de la concejala de Turismo de Sire Cortés. ¿Buscando actividades de ocio al aire libre para una escapada? En Triángulo Activo Caminito del Rey encontrarás entradas para el Caminito del Rey con visita guiada y otras muchas actividades para todas las edades, todas ellas ubicadas en los 9 pueblos de su entorno, para poder disfrutar, si lo deseas, de varios días de escapada.